Como un triste espectáculo. Bueno, ha calificado el diputado electo de Bópoli, Felipe Kast, la renuncia de Claudia Peirano a su nombramiento como subsecretaria de Educación. Opinó que por lo menos la situación ganó el prejuicio. Y conversemos más sobre este tema con el parlamentario electo para justamente empezar a hablar sobre este primer traspié, según lo que dicen de Michelle Bachelet en sus designaciones. ¿Cómo está? Muy bien, pues buenos días. A ver, espectáculo triste es lo menos, o hay otro tipo de calificativos también que vengan a posterior. Yo creo que aquí hay que diferenciar dos situaciones distintas. Una es la que vivió la candidata a subsecretaria Claudia Peirano, y la otra es la que vivieron otros nombramientos que sí creo que han sido... Y que siguen viviendo. Y que siguen todavía como designados y que probablemente en las próximas horas vamos a ver que den un paso al costado. Me imagino, como el caso del subsecretario de Bienes Nacionales. Está también delicada la situación del subsecretario de Agricultura. Pero quisiera focalizarme un segundo en lo que me parece más preocupante, porque los otros son errores y otros gobiernos han cometido errores en esta materia. Estos me parecen bastante excesivos, dado que son varios casos al mismo tiempo. Pero el caso de Claudia Peirano me parece más preocupante aún, porque afecta un área muy sensible para lo que es el futuro gobierno y para Chile, que es la reforma educacional. Y aquí lo que siento que ocurrió, desgraciadamente, es que la lógica de la desconfianza en el gobierno, por parte de muchos dirigentes estudiantiles, se tradujo finalmente en que le tildaron prejuicios, le tildaron etiquetas a Claudia Peirano, ni siquiera pudo ejercer, ni siquiera pudo hablar. Bastaba simplemente que ella hubiera dicho, miren, las reformas educacionales son muy complejas, incluyen muchos aspectos, y yo en una de esas materias tengo una opinión que no coincide con el programa de gobierno, y que de hecho es que ella no estaba de acuerdo con que se le financiara la educación gratuita al 10% más rico, para ser bien específico. Ella encontraba que eso era injusto, cosa que lo creen muchos chilenos, que creen que hay que financiar la educación gratuita a todos, menos al 10% más rico. Y ella, después de ser tildada por muchas etiquetas y en la lógica de la desconfianza, tiene que dar un paso al costado. Si es que ella era la mejor candidata que tenía la Concertación para ser subsecretaria de Educación y para impulsar estas reformas, lo relevante de esto, más allá del gallito político, es que esa persona que se suponía que era la mejor ya no está disponible. Y esa es una mala noticia para la educación en Chile, que es lo único que al final importa. Los chilenos, los políticos, a veces nos dedicamos demasiado a pelear, demasiado a los gallitos políticos y poco a los grandes temas. Y aquí se ocupa cualquier tipo de etiqueta, creo yo, con una mujer que parecía que contaba con todos los pergaminos y por algo la designaron, para simplemente hacerla un paso al costado, lo que me parece una mala noticia para la educación. Te repito, no quiero hacer de esto... obviamente queda debilitada la presidenta electa Bachelet, porque obviamente si es que ella no confía, los mismos dirigentes estudiantiles, algunos de ellos que invitaron a votar por ella hace pocas semanas atrás, y que hoy día dicen no confiamos, así que la verdad que no nos da garantías. Todas las reformas educacionales, y sobre todo la gratuidad en la educación superior para todos, es un proyecto de ley que tiene que firmar la presidenta. Por lo tanto, también es desconocer un poco cómo funciona el Congreso, porque la autoridad política de la presidenta, si ella se compromete en su programa, bastaba simplemente con que Claudia Peirano hubiese dicho, miren, mi compromiso con el programa es absoluto. Claudia Peirano, cuando la escuchaba ayer, dijo una frase que pasó, pero que yo encuentro que es bastante importante. Ella dijo que compartía 100% el programa de Michelle Bachelet porque se venía la reforma tributaria. Que ella, al parecer, ese hecho, la reforma tributaria, hacía, no que cambiara quizás de opinión, pero que sí apoyara el programa en términos de gratuidad de la educación, bla, bla, bla. Pero tenemos por otro lado las presiones que se ejercieron durante estos últimos días y donde muchos también han señalado que independiente de que ella pueda haber creído en el programa, aquí las presiones están empezando a funcionar y que las presiones pueden generar problemas mayores. ¿Usted coincide con eso? O sea, yo lo que creo, te insisto, es que esto es un antecedente muy complicado. Primero, el liderazgo por parte del gobierno electo, más allá de los errores, como te digo, los casos de los subsecretarios, que no es el de educación, donde claramente ahí se les pasaron probablemente algunas cosas. En este caso creo que el precedente en educación es más grave, porque muestra una falta de liderazgo, muestra una lógica de desconfianza, y si no vamos a sentarnos a la mesa, tanto la oposición, de la cual yo soy parte, futura, los mismos estudiantes, los dirigentes estudiantiles y el gobierno, con un espíritu constructivo de poder poner por delante los intereses de Chile, y no simplemente los prejuicios, sino, mire, ¿sabe que esta no me gusta? Cámbiamela, por favor. Creo que esa lógica de hacer política hace mal a Chile. Eso es lo que me preocupa a mí, porque si esa lógica se va a repetir en el tiempo, durante este primer año, el siguiente y el siguiente, es muy difícil que al gobierno de Michelle Bachelet le vaya bien. Y si no le va bien al gobierno de Michelle Bachelet,
no le va bien a Chile. Sí, pero lo hablo desde el punto de vista de los síntomas, en términos de que ya parecía ser un volador de luces esto de que cuando la calle presiona se generan cambios. Era algo que se asumió en la clase política en general, pero ahora también estamos viendo que al parecer que cuando ciertos movimientos, ciertas agrupaciones, ciertas personas presionan, hasta donde tengo entendido, ella presentó la renuncia, porque hace 2 días atrás Michelle Bachelet estaba apoyando, por lo tanto al parecer, no sé si es que aquí el equipo le pidió que saliera. Nunca sabremos. Nunca sabremos. O ella es la que dijo, sabes que yo no doy más, y por lo tanto aquí hay algo de presión a nivel general de la sociedad que puede generar cambios, que puede generar que personas simplemente no se sientan con la capacidad de llevar a cabo un proyecto a pesar de sus convicciones. ¿Usted comparte ese tipo de síntomas? Y eso puede generar problemas mayores. Por ejemplo, va a asumir ahora en el Parlamento, usted tiene que ir ahí a empezar a discutir una serie de temáticas y claramente las presiones van a existir en todo sentido. Pero sí es normal que existan presiones y tiene todo el derecho la gente a presionar. Si lo que no es normal, lo que creo que no le hace bien a la política, es que no exista liderazgo. Cuando tú simplemente te quedas cruzado de brazos o no eres capaz de dialogar, de sentarte a la mesa, de salir, aquí te insisto, era muy simple, bastaba que le hubieran dejado hablar a Claudia Peirano, si es que ella se supone que era la mejor carta que tenían. Yo asumo que sí, supongo que hicieron la pega todas estas semanas anteriores para haber elegido a la mejor persona que tenían para liderar desde educación las reformas que hay que hacer. Y resulta que en 24 horas tenemos una nueva subsecretaria, que la verdad que no tengo ningún problema con ella. Lo que sí quiero decir que me imagino que estas decisiones que son tan de fondo, son tan centrales, acuérdate que la reforma educacional es el elemento central del programa de gobierno que viene. Entonces aquí no estamos hablando de una cosa circunstancial como bienes nacionales, que es completamente distinto, sino que estamos hablando de algo muy, muy, muy relevante. Y tú frente a una presión social, tienes dos alternativas: o dejas que la presión social te pase por encima. ¿Y está pasando eso? O ejerce liderazgo. Yo siento que por supuesto, o sea, aquí lo que ocurrió es falta de liderazgo clarísima. ¿De quién? ¿De Michelle Bachelet? Del gobierno electo, de Michelle Bachelet, de su ministro recientemente es algo que designado. se criticaba a Michelle Bachelet, el tema del liderazgo. Por supuesto, y me parece muy mala señal. Porque, te insisto, la lógica de las desconfianzas, lo que se genera aquí es que cada vez que yo desconfíe voy a poder, en el fondo, entrar en una espiral de desconfianza con el otro. No le voy a dar ni siquiera el beneficio de la duda para que ejerza, si aquí le pasó algo muy duro. Y ojo que es bien parecido a lo que ocurrió con Harald Beyer. Cuando fue destituido, fue por un gallito político. La Concertación en ese minuto encontró que tenía que ganarle el punto y congraciarse probablemente con algunos dirigentes estudiantiles y sacar a Harald Beyer. ¿Qué es lo que termina pasando? ¿Quién paga los platos rotos? Es que al final, en vez de tener, como en el caso de los ministros de Hacienda, que tenemos el mismo ministro por 4 años, proyectos de largo plazo, todos sabemos que los cambios en educación son complejos. El mismo libro de Mario Weisburg dice que hay 34 propuestas que tiene en su libro, de las cuales la última, y de hecho dice no ahora, sino que en 10 años más, es la gratuidad en la educación superior para los ricos. Y las otras 33 son muy complejas. Yo te aseguro que Claudia Peirano probablemente era muy buena para las otras 33 si es que no le gustaba su opinión en una. Entonces, jugar con la educación de esta manera le hace mal a la educación. Y por lo mismo tenemos casi que ministros de educación todos los años. Ojalá que el ministro Seguirre le vaya bien, pero no me extrañaría que con este precedente lo quieran votar en 9 meses más. Y si seguimos votando ministros y no les damos a los gobiernos la posibilidad de trabajar como estaba trabajando Harald Beyer, lo que pasa al final, Germán, es que al final no se permiten construir políticas de largo plazo que permitan romper la injusticia en Chile. Si es el drama. Tenemos una política económica que nunca cambiará el ministro de Hacienda, pero en la política social, que es la más importante para doblarle la mano a la injusticia, al final el ministro de Educación es casi que un fusible. Ahora, es un clásico que la oposición en los gobiernos, hay algunos, ¿no?, que tienden a jugar con este gallito. Esto da una señal también para que la oposición... que es lo mismo que cometió el error, la derecha en su minuto con Yana Proboste. Pero lo mismo. No, yo critico del lado. Pero lo mismo, la política social debiera ser lo más importante en Chile y no se juega con voy a eso, lo mismo que pasó, y de hecho iba para allá. Con Yana Proboste, la oposición en ese minuto estaba, o la alianza, o como quieran llamar. Bueno, ahora va a estar la alianza de la oposición. Sí. Esto deja la puerta abierta entonces para empezar a repetir también cosas que cuando eran gobierno criticaron en su minuto a la oposición y que ahora se empiezan a generar de nuevo cuando empiezan todas estas presiones, empiezan las renuncias, empiezan a salir ni siquiera por sucio, sino que parte de una historia que muchos dicen que no debiese haber sido cuestionado, a diferencia de los bienes nacionales. Pero aquí en caso específico de Claudia Peirano, en que la oposición, en este caso la alianza, algunos políticos empiecen a jugar con estas políticas antiguas que ustedes tanto criticaron. Yo creo que es muy nefasto si es que la alianza cae en este juego, porque al final del día lo que nos va a pasar es que se desprestigia toda la política. Si queremos volver a ser gobierno, ganar prestigio, tenemos que caer en las buenas prácticas. Por eso mi crítica, y yo no quiero ni siquiera rajar vestiduras
con los errores de bienes nacionales, de agricultura, porque son errores y probablemente ahí se le pasó al que estaba haciendo las nominaciones. Son errores graves, sí, porque todo el mundo habla de esto 2 días, 3 días, en vez de estar hablando de las cosas de fondo, están hablando de este tema, que es una pérdida de tiempo y es un error. Y probablemente en las próximas horas vamos a tener algunos de ellos que van a salir al lado. Pero en el fondo, yo quiero aquí tratar de decirle a todos que tenemos que ayudar a que el gobierno le vaya bien. Y con la idea es que uno no esté de acuerdo, decir que no está de acuerdo, pero no usar cada error como una oportunidad para hacer daño. Porque al final del día lo que ocurre es que se desprestigia toda la clase política y en las cosas de fondo que realmente importan, como es el caso de educación, que es que ojalá tengamos a lo mejor haciendo la pega y empoderado y con una lógica de confianza, a mí me encantaría haber visto a los dirigentes estudiantiles diciendo, miren, ok, yo lo único que le pido a la subsecretaria designada es que ella manifieste su compromiso con el programa. Con eso le vamos a dar el beneficio de la duda, vamos a dejar que en un año ella trabaje, el proyecto de ley más encima lo va a enviar la presidenta desde Sexpress con Jimena Rincón. Entonces, la verdad que no me parece sano, ni para el gobierno de Michelle Bachelet, ni para Chile, ni para los dirigentes estudiantiles, que ahora son algunos diputados ya, que caigan en la lógica de las desconfianzas. Si no vamos a estar dispuestos a sentarnos a la mesa de buena fe, difícilmente vamos a construir grandes acuerdos como lo que logramos cuando pudimos recuperar, por ejemplo, la democracia, cuando nos pusimos de acuerdo para poder crecer y generar empleo. Aquí en educación necesitamos ese espíritu constructivo. Muchas gracias, Felipe. Gracias por la invitación.